Buenos días, voy a hablaros de mi trayectoria en la ESO durante estos 4 años. Me llamo Iván Aldama y gracias por escucharme. En primero éramos 16 personas porque los que llegamos a primero, más Gorka y John que vinieron de Gordesola y algunos repetidores. Yo me acuerdo que me senté con Yeray atrás y estaba muy nervioso porque no sabía cómo eran los profesores y cómo iba la cosa por ahí. Gorka y John, como no conocían a nadie, se sentaron delante del todo y solos. Fuimos a Ubisa y tuvimos que compartir el albergue con un colegio Carranza porque éramos tan pocos que no nos dejaban ir. Lo que más me gustó de Ubisa fue cuando fuimos al Monte Calamúa. Me lo pasé muy bien subiendo por ahí y sobre todo la bajada esa rodando. El segundo curso vinieron nuevos compañeros, una de Ricardo, pero también se fue uno, Gabriel, que volvió a Roma a estudiar que él era de Roma. Nos hicieron unas pruebas del gobierno vasco de diagnóstico. Estuvimos bastante tiempo haciendo el examen y el de matemáticas lo dejamos en blanco para tener más tiempo para el recreo. La profesora de matemáticas se disgustó mucho con nosotros por haber hecho eso. Yolanda, nuestra tutora, tuvo un esguince y vino una profesora nueva al colegio. Nosotros no la habíamos visto y Maribel nos llevaba a informática, que era muy raro, y se metió en FHM 100 mujeres más sexy de España y pinchó la 50. Nos dijo que esa era la profesora, pero no nos lo creíamos hasta que la vimos. En tercer curso vinieron Mohamed, que se habían ido Ricardo, Andoni, Miquel, Rafaela, Yanire y Adriana. Ese año el colegio empezó a venir más gente y tuvieron que hacer reformas. La clase de música de antes la tiraron y ahora es un aula. Y han trasladado la biblioteca a mitad del pasillo. En la clase que estamos nosotros antes era un aula y ahora está partida en dos. Tenemos suerte de estar en el lado grande y no en el pequeño. También el ayuntamiento mandó a hacer unas piscinas municipales cubiertas. En gimnasia íbamos allí a hacer largos. Me acuerdo que en las duchas siempre nos quedamos los últimos, Unai, Yeray y yo. Y Valen siempre nos sacaba sus charteronías, pero nunca nos sacó una roja. Ese año en AEO, Unai intentó darme atrás, en un tortazo yo me eché para adelante y me di con la ceja en la mesa y me reventé la ceja y me puse a sangrar. Luego en cuarto curso estamos los mismos compañeros quitando a Yeray y seguimos en la misma clase. Y estamos intentando conseguir dinero y convencer a algún profesor para que venga con nosotros al viaje de estudios. Y por ahora va bien el colegio y eso es todo. Gracias por haberme escuchado.